Descubierto un regalo increíble a mis 74 años, una orden de desalojo que transformó mi vida. Recibí la notificación una mañana como cualquier otra, el sol iluminando mi pequeño rincón en el pueblo. Al abrir el sobre, un frío recorrió mi cuerpo, orden de desalojo. El papel en mis manos parecía mucho más que un documento, era una catástrofe. Mi corazón se hundió ante la idea de perder el hogar que había construido con tanto amor y sacrificio. Las risas de mis hijos, los cuentos que leía a mi esposa en las noches estrelladas, todo se sentía tan presente y al mismo tiempo tan lejano. Con cada día que pasaba en este hogar, sentía que sus paredes contaban historias, pero ahora todo estaba en riesgo de ser borrado, el tiempo parecía congelarse. ¿Cómo podía lidiar con esto? La angustia me golpeaba como un oleaje del mar, subiendo y bajando, cada vez más fuerte. Sentía la presión en el pecho, el nudo en el estómago. La idea de ser olvidado por mi familia me llenaba de un miedo profundo. ¿Qué pasaría si mis hijos perdían el interés? ¿Si la próxima generación jamás recordara los momentos compartidos en este lugar? La soledad se cernía sobre mí como una sombra oscura. Días pasaron y al llegar mi hija con mi nieta, la habitación se inundó de una calidez inesperada. Sus risas rompían el silencio y me recordaban que todavía había vida. Papá, no te preocupes. Encontraremos la forma de solucionar esto, me dijo mi hija con esa determinación que siempre la ha caracterizado. Pero, al mismo tiempo, mis inseguridades luchaban por salir a la superficie. ¿Qué sabía yo de leyes? ¿Cómo podría enfrentar a un sistema que parecía haber olvidado a personas como yo? Mientras intentábamos buscar soluciones, me encontré revisando viejas cajas en el desván. Mis manos temblaban al sacar cartas de mi bisabuelo, un hombre que había luchado por su tierra. Sus palabras revelaban su valentía y sacrificios. Era como si me estuviera hablando desde el pasado, dándome fuerzas para no claudicar. Pero, ¿y si esto no era suficiente? La duda nublaba mis pensamientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el encuentro con el abogado fue un punto de inflexión. Su expresión cansada y su tono escéptico me dejaron helado. Las opciones son limitadas, me dijo, cada palabra resonando como un eco de mi propia desesperación. Sentí que toda mi vida se desmoronaba en ese instante, y la preocupación por mis seres queridos era una carga que me sumía más en la desesperanza. El dilema moral de luchar por mi hogar, arriesgando la estabilidad emocional de mi familia, parecía una montaña insuperable. Mientras su voz se desdibujaba, cada latido en mi pecho se sentía más pesado, la incertidumbre me invadía. ¿Había alguna respuesta en ese mar de papeles y palabras técnicas? La historia que había hecho mía parecía estar a punto de desvanecerse, y con ella, el legado de quienes habían luchado antes que yo. La lucha apenas comenzaba, y cada momento que pasaba presionaba como un reloj que se acerca a la medianoche. Todo el peso de mi historia, mi familia y mi comunidad recaía sobre mis hombros, y el futuro, que antes parecía claro, ahora era solo una niebla impenetrable. La verdadera batalla estaba a punto de desatarse, y el tiempo no se detenía. El día siguiente desperté decidido a no dejarme vencer. La lucha por mi hogar, por mi legado, se había convertido en algo más grande que yo mismo. Mis manos temblaban, no solo por la ansiedad, sino porque la determinación empezaba a encontrarse con una chispa de valentía. En lugar de darme por vencido, decidí que era hora de comprender a fondo la situación. Pasé la mañana investigando sobre las regulaciones locales y las medidas que otros habían tomado en situaciones similares. Me sentía como un marinero que busca un mapa en medio de una tempestad. Cada artículo, cada foro en línea, era como un vistazo hacia un mundo que nunca había considerado. Sin embargo, sumergirme en esa información también despertó en mí una semilla de inseguridad. La jerga legal resultaba complicada, y, a menudo, mi mente se nublaba con incertidumbres. Al pasar el día revisando documentos y tomando notas, me di cuenta de que había algo en mí que no había explotado por completo. Antes, había sido un pequeño empresario. En mis años productivos ataqué los desafíos con una mente abierta.
¿Por qué no aplicar esa misma tenacidad ahora? Las palabras de mi bisabuelo resonaban en mí: la tierra que habitas es un legado, luchar por ella es luchar por quienes vienen después. Era un mensaje poderoso, un recordatorio de que el coraje es una elección. Esa noche, mientras mis pensamientos se alineaban, decidí que debía articular un plan. En lugar de centrarme en lo que podría salir mal, comencé a hacer una lista de pasos a seguir. Primero, reuniría a mis hijos y hablaría con ellos. Era importante que supieran que no solo estaba luchando por mí, sino por nuestra historia. Luego, podría buscar asistencia legal más allá del abogado que me había atendido. Quizás había recursos en la comunidad que no había considerado. Conversando con mi hija al día siguiente, sentí como mi voz se fortalecía. Compartí mis investigaciones y mi plan con ella. Para mi sorpresa, su emoción era contagiosa. «Papá, eso es increíble. ¿Por qué no hiciste esto antes?», me preguntó. Responderle era complicado, había sido una combinación de miedo y rutinas que me habían atrapado. La conversación se convirtió en un intercambio animado de ideas, y cada risa, cada palabra, iban cimentando aún más mi determinación. Por primera vez en semanas, sentí que el coraje estaba empezando a fluir en mí como un río que había estado estancado. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre aún se cernía. Mientras trataba de mantenerme firme, esas voces de duda que antes habían devorado mi espíritu volvían a susurrar en mi mente. ¿Y si no puedes hacerlo? ¿Y si no hay salida? No era solo un desafío legal, esto se convertía en un viaje de autodescubrimiento y superación personal. Comencé a practicar discursos frente al espejo, tratando de articular mis preocupaciones, mis esperanzas, mis planes. En cada intento, los temores iban perdiendo peso, y la confianza, aunque aún frágil, empezaba a ganar terreno. En la búsqueda de mi legado, de proteger mi hogar, me di cuenta de que la verdadera transformación vive dentro de mí. No solo lucharía por un espacio físico, lucharía por el respeto, por la continuidad de mi historia familiar. Con esta nueva perspectiva, planeé mi próxima reunión con el abogado, ahora encarando las dudas con preguntas más incisivas. Mientras recapitular mis pensamientos, un mensaje inesperado llegó de un amigo de la infancia, que también había atravesado desafíos similares. Sus palabras desafiaron mi necesidad de vulnerabilidad. «Papá, he estado pensando en la forma en que hiciste negocios. Tal vez sea momento de aplicar esas habilidades en esta lucha». Era posible que nunca hubiera imaginado que revivir mi vida empresarial me llevaría a un nuevo camino. Quizás había llegado el momento de dar un paso que podría cambiarlo todo. Pero, ¿serían mis viejas habilidades suficientes para enfrentar este nuevo enemigo? La incertidumbre seguía, pero la decisión de actuar empezaba a tomar forma. Un nuevo capítulo estaba a punto de escribir. Justo cuando pensaba que había encontrado el enfoque, un destello inquietante pasó por mi mente. Tal vez no estaba tan preparado como quería creer. A medida que avanzaba el día, la preparación para la reunión con el abogado se convirtió en un ritual casi religioso. Las palabras en mi mente danzaban entre la necesidad y la urgencia. No podía permitirme caer en la trampa de los viejos hábitos. El remanente de mi vida empresarial ya no estaba solo en mis recuerdos, debía reanimarlo, aplicando la estrategia, la astucia y la claridad que antes me caracterizaban. Cada hoja que revisaba, cada texto legal que digería, me acercaba a la resolución de que este no sería simplemente un ejercicio legal, sino una prueba de mi propio carácter. La mañana de la reunión llegó y el sol iluminaba mi camino de manera casi simbólica. En el trayecto hacia la oficina del abogado, me enfrenté a un mar de pensamientos conflictivos. ¿Estás listo? ¿Y si cometes un error? Las preguntas me acechaban. Sin embargo, ahora tenía una respuesta. Estaba preparado para enfrentar lo que viniera. No era solo el hogar lo que estaba en juego, se trataba de mi propio desarrollo, de demostrarme a mí mismo que aún podía superar obstáculos. Al llegar, me senté en la sala de espera, y la arquitectura fría de la oficina me oprimió brevemente. Miré a mi alrededor, observé a otros que, al igual que yo, luchaban por algo valioso. Ese ambiente me reveló una verdad: no estaba solo en mi travesía. Pulsé las manos sobre mis piernas, sintiendo la firmeza del suelo, un recordatorio de que tenía raíces profundas. Cuando el abogado me saludó y nos sentamos a conversar, sentí el espacio lleno de tensiones no dichas. Comencé a expresar mi visión, mis preocupaciones y los pasos que había pensado. Mientras hablaba, el asesor se inclinaba hacia adelante, con una atención que reforzaba mi confianza. Mi voz resonaba con una claridad que no había experimentado antes. Cada palabra era como una piedra en el camino,
construyendo un sendero hacia la acción. Sin embargo, en medio de la estrategia legal que planteábamos, algo crucial se reveló. El abogado había mencionado que había otros grupos interesados en la propiedad. De repente, la realidad se volvió más cruda. Las sombras de viejos temores empezaron a rondar nuevamente en mi mente, recordándome la fragilidad de la situación. Si ellos son más fuertes, si tienen más recursos, las opciones de mi mente comenzaron a girar como un torbellino, pero en lugar de rendirme, una idea comenzó a formar un nuevo itinerario en mi pensamiento. Recurrir a la red de apoyo que había comenzado a tejer con mi familia y amigos. Podría utilizar mis habilidades de networking, esas que había cultivado durante años en el mundo empresarial, para generar una ola de apoyo. Había llegado el momento de apelar a mi comunidad, activar ese sentido de pertenencia que había descuidado. Voy a organizar una reunión, pensé de pronto. No solo para discutir estrategias, sino para inspirar a otros a unirse a mi causa. Esa decisión fue una revelación poderosa. No solo reflexionaba sobre mi situación, sino que comenzaba a diseñar una respuesta activa, colaborativa. A medida que finalizaba la reunión, el abogado anotó las acciones necesarias, pero mi mente fervía con nuevas ideas. La posibilidad de un camino diferente se desplegaba ante mí, justo como un mapa que se revela en medio de una tormenta. En mi mano, un pequeño plan: reunir a mis cercanos, contarles la historia de mi hogar y cómo había llegado a este punto. Al salir del edificio, una chispa de emoción recorrió mi cuerpo, transformándose en determinación. No solo era la lucha por el espacio físico lo que avivaba mi espíritu, era el entendimiento de que cada decisión me estaba redefiniendo. Mientras me alejaba, contemplaba los rostros de mis hijos y amigos, el apoyo que podría construir con ellos. Sin embargo, al final de ese lío emocional, la pregunta seguía grabándose en mi mente: ¿sería suficiente el poder de las personas para enfrentarse a fuerzas mucho mayores? La inseguridad, esa sombra persistente, aún merodeaba. Había muchas piezas en esta estrategia, y no todas estaban bajo mi control. Esa noche, antes de dormir, reflexioné sobre la reunión, sobre aquellos aliados que podría convocar, pero también sobre la amenaza destacada que significaban los grupos interesados. Las incertidumbres parecían crecer en las esquinas de mi mente, listas para salir a la superficie. Sin embargo, fue en ese momento de introspección que una idea se instaló en mí, como una chispa encajando en un rompecabezas. Tal vez, ofrecer una presentación en la comunidad sería el siguiente paso. Pero, ¿cómo podría asegurar que mis aliados se sintieran tan compelidos por mi historia como yo? ¿Y si no inspiraba la unidad que necesitaba para enfrentar lo que venía? La vida, como había aprendido recientemente, no era solo una serie de decisiones individuales, sino un paisaje tejido de conexiones. El destino de mi hogar iba más allá de mí, era un viaje que podría entrelazar las historias de muchos otros. Me levanté, sintiéndome lleno de un nuevo sentido de propósito, aunque las dudas no desaparecían del todo. La verdadera pregunta, la que revoloteaba en el aire de tensión palpable, era: ¿tendría el valor de abrirme a esta nueva dirección? Al salir nuevamente, noté que el cielo se oscurecía, como un presagio a las tormentas que se avecinaban. Sabía que el viaje apenas empezaba y que los desvíos serían apenas un capítulo más. El día de la presentación se asomó con la misma mezcla de ansiedad y esperanza que había sentido en otras ocasiones. A medida que me preparaba, el eco de las preguntas que había lidiado en el pasado resonaba en mi mente. ¿Realmente importa lo que digas? ¿Realmente importas tú? Me miré al espejo y, en lugar de permitir que la duda me invadiera, decidí recordar el compromiso que había hecho conmigo mismo de no dejarme vencer por la incertidumbre. La sala de reuniones era amplia y algo fría, pero no estaba dispuesta a ceder frente a su intimidación. Los rostros que se congregaron ante mí, aunque familiares, parecían mirarme con un interés renovado. Desde ese momento supe que la clave radicaba en compartir mi experiencia de una forma auténtica. Era hora de que mi historia no solo fuera mía, sino también de ellos, de todos los que pudieran sentirse identificados. Comencé con un tono que evocaba tanto mi historia como mis aprendizajes, relatando los peligros del miedo y cómo la adversidad había sido un catalizador de crecimiento. Cada anécdota que compartía, cada emoción que despertaba, no solo establecía una conexión personal, sino que también recolectaba ecos de experiencias pasadas en los rostros de aquellos presentes. Sentía que de alguna manera, estaba tejiendo un hilo entre nuestras historias. Mientras exponía la situación del desalojo, observé cómo algunos en la sala se acomodaban en sus asientos, como si estuvieran en una montaña rusa emocional. Era un reflejo crudo de las luchas diarias que todos enfrentamos.
Cada palabra que pronunciaba resonaba un poco más fuerte, y comprendí que mi vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fortaleza poderosa que podía unirnos. Al terminar mi exposición, el silencio que se apoderó de la sala fue abrumador. Las personas a mi alrededor comenzaron a hablar entre ellas, y pude notar que la conversación giraba hacia cómo podrían ayudarme. Fue en ese momento que comprendí el verdadero valor de lo que había compartido. No eran solo palabras, eran tierras fértiles cultivadas por experiencias compartidas. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente esta oleada de apoyo emocional para contrarrestar las fuerzas que se habían alineado en mi contra? La lucha sería ardua, y el muro que enfrentaba no era solo una cuestión de influencia, sino de recursos y estrategias concretas. Decidí que no podría quedarme solo en la conexión emocional. Era el momento de recopilar un plan de acción tangible. Hacer esto requeriría que no solo tratara de convencer a mi red de apoyo, sino que también activara mis propias habilidades de negociación, las que había cultivado en años de trabajo arduo. La presentación había sido solo la primera fase. Mi mente comenzó a organizar las ideas, a trazar un mapa de contactos y recursos que podrían resultar cruciales. De pronto, una idea surgió que parecía prometerme una solución innovadora: buscar aliados estratégicos más allá de mi círculo inmediato. Quizás había empresarios interesados en el desarrollo de la propiedad que estaban dispuestos a unirse a mi causa. Así, transformaría el miedo que sentía en una búsqueda activa de colaboración, una búsqueda que empoderaría no solo a mi causa, sino a todos los que se sintieran inspirados a invertir en ella. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, la inquietud regresaba. La sensación de que aún había más en juego que solo lo material me iba envolviendo. Sabía que las alianzas no venían solo de la necesidad o de lo conveniente. Necesitaba un propósito que trascendería mi caso individual. Debía conectar con la esencia humana de la lucha por nuestro lugar en el mundo. Esa noche, mientras revisaba los correos y contactos, algo más que estrategia se comenzaba a formar en mi mente. Una idea épica que combinaba mi historia personal con un mensaje poderoso que podía resonar no solo en mi comunidad, sino en un ámbito más amplio. Pero, al mismo tiempo, la presión aumentaba. ¿Era capaz de lograrlo? Había reunido el coraje necesario para enfrentar una adversidad de tal magnitud. La penumbra de las dudas me envolvió mientras formulaba el mensaje que necesitaría transmitir, comprendiendo que, si bien las circunstancias eran formidables, aún había un fuego dentro de mí que debía ser controlado con determinación. El eco de mi pasado resonaba con una verdad inolvidable. Nunca había estado realmente solo en esta lucha. Mientras el reloj avanzaba y contaba las horas hacia el nuevo día, una resolución comenzó a formarse. Pero la pregunta que me acechaba era: ¿qué me detendría de dar un paso adelante que pudiera ser transformador? Con esta convicción ardiendo, me preparé para el siguiente capítulo de esta odisea particular en la que las batallas personales y colectivas coexistían en un delicado equilibrio. El momento de actuar estaba a la vista, y aunque no sabía qué giros me depararía el destino, estaba preparado para enfrentar lo desconocido con la resiliencia que comenzaba a definir mi ser. Pero aún quedaba un dilema. ¿Podría canalizar esa fuerza en un propósito verdaderamente grande antes de que la tormenta se desatara a mi alrededor? La mañana del día siguiente me despertó con un impulso renovado. La primera misión era clara: articular claramente mi mensaje. Sabía que, si quería resonar más allá de las paredes de esa sala fría, debía encontrar la forma de conectar no solo con aquellos que me escuchaban, sino también con quienes estaban dispuestos a luchar conmigo. Me senté frente a la computadora, los dedos descansando sobre el teclado como si esperaran que las palabras fluyeran. No era un escritor, pero necesitaba canalizar cada una de mis vivencias en un formato que pudiera ser compartido, en un blog, o quizás en una carta abierta que pudiera llegar a manos estratégicas. Cada letra era un paso hacia el trabajo que debía realizar, hacia el impacto que podía lograr. No eran solo pensamientos sueltos. Eran piezas de un rompecabezas que clamaban por ser insertadas en su lugar. A medida que comenzaba a escribir, el desafío se expandió. Tenía que hacer un llamado a la acción, no solo a la compasión. Quería que las personas sintieran que mi causa era la suya. La idea de abrir mi vida al público era intimidante, pero cada palabra que escribía comenzaba a formar una estructura sólida de lo que podría ser mi campaña por la justicia. Las horas pasaban, y en tanto mis pensamientos se entrelazaban en un torrente de proyecciones sobre lo que un cambio podría significar, mis deditos se desgastaban. La adrenalina fluía en mí mientras intentaba imaginar los impactos que podría tener. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿qué hacía falta para que las personas se sintieran realmente involucradas? Era obvio que necesitaba la voz de alguien más. La opinión de un experto podría aportar el rigor necesario para que mi historia resonara profundamente.
Este pensamiento me condujo a seleccionar distintos referentes en mi red de contacto: economistas, abogados, activistas. Aunque la inseguridad me asaltaba, sabía que era el momento de expresar mi deseo de escuchar sus opiniones, de aprender. La experiencia de otros podría catapultar mis esfuerzos hacia un horizonte más prometedor. El dilema se presentaba: ¿sería capaz de perder mi voz en esta colaboración? Esa preocupación comenzó a abrumarme. Pero recordé aquel día en la sala de reuniones, cuando mi vulnerabilidad se tradujo en fortaleza, y adquirí la determinación de no desdeñar mi individualidad. Hay veces que alinear fuerzas no significa perderse, sino multiplicarse. Entonces, escribí un correo a un reconocido activista de mi campo. Con cada palabra, traté de manifestar tanto mi historia como mi deseo genuino de trabajar en conjunto hacia una solución tangible. Sería una herramienta que transformaría mi angosta realidad en una red de posibilidades. La respuesta podría demorar, pero ya había dado el primer paso hacia algo grande. Pasé el resto del día en una montaña rusa emocional, balanceándome entre la desesperación y la claridad. Mientras la tarde se oscurecía, un mensaje en mi teléfono iluminó mi mundo: una respuesta positiva del activista. Me había pedido una reunión para discutir mi historia y el plan que quería implementar. Sentí que había alcanzado la cima de una pequeña victoria, una que se sentía extraña pero emocionante. El día siguió basculando en el crecimiento de mi intriga, mientras visualizaba lo que podría surgir de la conversación. Pero al mismo tiempo, la presión se acumulaba. ¿Estaría realmente lista para mostrar mi vulnerabilidad a un extraño? ¿Tendría la capacidad de lidiar con las críticas constructivas que mi propuesta podría generar? La dualidad entre el impulso de seguir adelante y el temor a abrirme provocó una lucha interna que se intensificaba. La noche llegó sin respuestas claras, dejando un aire de incertidumbre que no lograba disipar. Sabía que el encuentro sería decisivo en mi camino, pero el miedo me paralizaba un poco. Había un dilema que colgaba en el aire: enfrentar el riesgo de perder el control sobre mi narrativa o abrir mi puerta a nuevas posibilidades y apoyos. Mientras me preparaba para dormir, la idea del encuentro se dibujaba en mi mente como un horizonte desenfocado. Había un impulso en mí que no podía ignorar. Esa mañana había comenzado con claridad, pero las sombras de la duda volvían a convertirse en mis compañeras de viaje. ¿Qué pasaría si me expongo y no soy capaz de manejar lo que venga? Cada vez era más evidente que este camino estaba lleno de encrucijadas que podrían alterar el rumbo de mi vida y de mi lucha. El mañana significaba un nuevo comienzo, pero también un escalón más en la escalera de mis miedos. Estaba decidida, pero, inevitablemente, las preguntas seguían surgiendo. ¿Qué revelaciones inesperadas podrían salir de la interacción con aquel personaje influyente? ¿Estaba preparada para lo que viniera? La respuesta a esta inquietud flotaba en el aire, llenando esas horas de insomnio con un zumbido de anticipación. El día de la reunión llegó con un matiz de ansiedad. Mientras me vestía, cada prenda que elegía se sentía como un símbolo de la transformación que quería abrazar. Opté por algo sencillo pero profesional. No quería que mi apariencia distrajera de la esencia de mi mensaje. Al mirarme en el espejo, intenté infundirle a mi reflejo la confianza que sabía que debía proyectar. Eres más fuerte de lo que crees, me recordé, pero la voz de la inseguridad resonaba con igual fuerza. La reunión se llevaría a cabo en una cafetería local, un destino familiar, pero en ese momento, el lugar se transformaba en un campo de batalla emocional. Cada paso que daba hacia allí era un diálogo interno entre el deseo de ser escuchada y el miedo a ser juzgada. Mientras veía a la gente pasar, notaba cómo cada una de sus vidas parecía tan plena y distinta a la mía, llena de certezas que yo aún no tenía. Al llegar, el activista me recibió con una sonrisa cálida, y eso disipó un poco de la tensión que llevaba contenida. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, dejando que la luz natural iluminara nuestra conversación. Al principio, compartí mi historia, mis motivaciones, y cómo había llegado a ese punto. Él escuchó atentamente, sus ojos reflejaban no solo interés, sino una comprensión palpable de la complejidad de lo que enfrentaba. Esa conexión inicial me llenó de una extraña mezcla de alivio y vulnerabilidad. A medida que la charla avanzaba, se notaban los matices de mi narrativa que permanecían ocultos. El activista empezó a desafiarme, formulando preguntas incisivas. ¿Cuál es el objetivo final que deseas lograr? ¿Quién es tu público? Por un momento, esas interrogantes se convirtieron en flechas que apuntaron directamente a mi inseguridad. Sentí como mi visión se tambaleaba ante la presión de definir mi propósito, pero, en lugar de retirarme, comencé a ver la reunión como una oportunidad para profundizar.
Compartí mis temores sobre perder mi voz al colaborar y la necesidad de no solo ser vista, sino también de ser escuchada. Él asintió, reconociendo un dilema que muchos enfrentan al intentar construir algo significativo. Fue reconfortante saber que mis luchas eran comunes, un eco de las experiencias de otros. Cuando terminamos, él me mostró recursos que jamás había considerado, estrategias de comunicación que potenciaban mi mensaje, la importancia de la narrativa personal y cómo articularla de manera impactante. Cada consejo se sentía como una herramienta que podía utilizar para construir mi camino, una base sólida que transformaría mis miedos en valor. El acto de abrirme, de compartir mi historia con alguien con experiencia, fue revelador. Me sentí como si, a través de esa vulnerabilidad, comenzara a desmantelar las capas de inseguridad que me habían detenido por tanto tiempo. Había algo profundamente liberador en afirmar quién era y qué deseaba, incluso en un entorno de incertidumbre. Sin embargo, al salir de esa reunión, un nuevo desafío surgió. Mientras reflexionaba sobre el encuentro, me di cuenta de que, aunque había ganado claridad, aún existía un vacío entre mi visión y la acción a seguir. ¿Cómo implementaría todo lo aprendido? ¿Estaba preparada para dar el siguiente paso, o volvería a quedarme estancada en la comodidad de mis pensamientos sin traducirlos a acciones concretas? Mientras daba los primeros pasos hacia el corazón de un próximo capítulo en mi vida, la presión de la inminente acción se apoderó de mí. Quedaba una pregunta fundamental flotando en mi mente: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para perseguir mis objetivos? Con el eco de las palabras del activista resonando en mi interior, decidí que era hora de tomar decisiones que pudieran llevarme más allá de los límites que yo misma había impuesto. Con la determinación creciendo dentro de mí, llegué a casa y sentí el impulso de escribir no solo sobre las experiencias que ya había compartido, sino sobre los próximos pasos que estaba dispuesta a dar. Había comenzado un viaje. Pero ahora, el verdadero desafío se cernía justo frente a mí: convertir ese impulso en acción y confrontar los obstáculos que aún restaban. Mientras el sol se escondía en el horizonte, comprendí que el cambio estaba al alcance, pero la pregunta seguía presente: ¿sería capaz de abrazar esta nueva fase, o permitiría que el miedo interrumpa la reinvención de mi vida? El aire en mi habitación se sentía espeso, como si cada rincón estuviera impregnado de mis expectativas y miedos. Había prometido a mí misma que esta vez no me detendría. Con el cuaderno abierto frente a mí, el bolígrafo en mi mano, los pensamientos comenzaban a fluir, mezclándose con la urgencia de actuar. Mis reflexiones sobre el encuentro con el activista sirvieron como chispa, la motivación que necesitaba para dar forma a esas ideas dispersas. Los consejos que me había ofrecido parecían etéreos antes, pero ahora, cada palabra resonaba con voz clara. Comunicar con propósito, ser auténtica, conectar con los demás. Estas premisas comenzaron a mostrar un camino. Con cada frase que escribía, rastreaba mis miedos y los convertía en objetivos concretos. La idea de compartir mi historia con un público más amplio ya no me parecía solo un sueño, se convertía en una meta tangible. Me di cuenta de que mi mayor obstáculo no era la falta de habilidad, sino el miedo al rechazo. La posibilidad de que mi mensaje no llegara a conectar con otros llenaba mis pensamientos con dudas corrosivas. Pero en lugar de retroceder, decidí utilizar eso como combustible. Era esencial que ese pavor se transformara en determinación, convirtiendo la presión en impulso. Ese primer paso se presentó una mañana, mientras preparaba mi café. Decidí grabar un breve video, expresar mis nuevas ideas y compartirlas en mis redes sociales. Recordaba que el activista mencionó la importancia de la vulnerabilidad como herramienta de conexión. La audiencia no necesitaba ver a una persona perfecta, necesitaba a alguien real, alguien que mostrara la lucha y el deseo de avanzar. El video fue un torbellino de emociones. Al presionar grabar, sentí una mezcla de nerviosismo y exhilaración. Con cada palabra que salía de mi boca, me sentía más ligera, como si hubiera estado cargando un peso invisiblemente pesado. Cometí errores, me tambaleé en algunas frases, pero cada respingo me enseñó algo. Tras unos minutos de grabación, colgué la cabeza y pausé. Era hora de compartirlo. Cuando finalmente lo subí a mi perfil, sentí un torbellino de expectativas. La espera de comentarios me atrapó en un estado de constante ansiedad. Sin embargo, la respuesta fue más positiva de lo que había imaginado. Amigos, familiares, incluso algunos desconocidos comenzaron a aportar sus apoyos. Sus palabras de aliento me convinieron de que había tomado el camino correcto. Recibí nuevas perspectivas, feedback sincero que iluminó mi visión. En medio de esta euforia, también comenzó a surgir el siguiente desafío. Algunas reacciones no fueron tan favorables. Había quienes cuestionaban mi autenticidad, otras incluso se reían de mis intentos.
Esa crítica inesperada se instaló en mi mente como un eco persistente. La pregunta que surgía con cada notificación negativa era, ¿podía enfrentarlo sin desmoronarme? En lugar de evitar la incomodidad, decidí enfrentarlo. La idea de la crítica me obligó a replantear mi enfoque para entender por qué esos comentarios me afectaban. ¿Estaba buscando validación externa que no llegaba de dentro? Comprendí que mis inseguridades estaban más arraigadas de lo que imaginaba. Había una conexión directa con una parte de mi historia que aún no estaba completamente sana. Mientras tanto, un nuevo plano se formaba en mi mente. Comencé a expandir mis objetivos a través de talleres en línea donde pudiera ofrecer mis aprendizajes y experiencias de una manera más estructurada. Cada interacción sería una lección en sí misma y una oportunidad de poner en marcha los cambios que estaba impulsando en mí. Movida por un renovado sentido de propósito, reconocí que el valor era un proceso, no un destino. Mis fracasos y éxitos serían las escalas en mi camino. La decisión de lanzarme en esta nueva dirección se convertía en el combustible que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, al abandonar lo antiguo, sentía la presión del desconocido más que nunca. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para seguir este camino de verdad auténtica? Cuando la noche finalmente cubrió mi casa, entendí que cada duda que surgía también traía consigo una semilla de posibilidad. ¿Podría esta transformación llevarme a descubrir facetas del yo que aún no conocía? Estaba a punto de enfrentar este nuevo viaje, y con él, un desafío aún mayor se avecinaba. ¿Podría construir un espacio en el que mi voz pudiera resonar de manera auténtica, sin miedo? Las luces de la mañana se filtraban entre las persianas, dibujando líneas de claridad sobre mi escritorio desordenado. Miraba el reloj, consciente de que el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Esa tensión detrás de los ojos era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La idea de los talleres en línea me parecía cada vez más urgente. Pero, ¿dónde encontrar el valor para lanzarme? Mientras me preparaba mi café, las palabras del activista resonaban en mi mente. Conectar con los demás seguía siendo mi mantra. ¿Cómo podía hacerlo si cada intento se sentía como un puñetazo a mi inseguridad? Necesitaba un enfoque nuevo. Era momento de absorber esos miedos y abrazarlos, no como enemigos, sino como aliados en este camino hacia la autenticidad. En el fondo, sabía que era un proceso largo y abrumador. Las críticas no se desvanecerían, pero aprender a manejar la incomodidad era clave. A medida que el café burbujeaba, decidí que mi primer taller funcionaría como un experimento. Me enfrentaría a una audiencia real, compartiendo sin filtros, dejando que mis fallos fueran parte de la narración. Sin embargo, la idea de fallar ante un grupo desconocido me llenaba de inquietud. ¿Qué pasaría si resultaba un desastre? Después de unos días de preparación, finalmente publiqué el anuncio del taller. La combinación de miedo y emoción hizo que mi estómago diera vueltas. Cada registro que llegaba era un recordatorio de que había personas interesadas en escucharme. Comencé a planificar los temas a tratar, integrando las experiencias que había compartido en mi video, sabiendo que cada punto tenía que estar vinculado a una historia personal. El día del taller llegó. El aire en mi habitación se sentía denso, las paredes parecían acercarse mientras me conectaba a la plataforma. Al mirar hacia la cámara, sentí que las palabras se agolpaban en mi garganta. Pero ese instante de vulnerabilidad también era liberador. Recitando mi historia, cada error se volvía una enseñanza. Me maravillé al ver que la audiencia no solo escuchaba, también se conectaba. Yogurt en las estanterías de mi mente se desgastó y, en su lugar, surgió la autenticidad. El taller fue un éxito inesperado. Comentarios positivos llenaron el chat, y los participantes compartieron sus propias luchas. Sentí que estaba creando un espacio donde muchas voces podían resonar. Pero, al mismo tiempo, la retrospectiva comenzó a hacer eco en mí. ¿Realmente era suficiente compartir mis experiencias? Un leve resquicio de duda emergió cuando algunos asistentes me preguntaron sobre mis aciertos y errores, y si realmente había convertido mis vulnerabilidades en fortalezas. La presión comenzó a acumularse, las expectativas de otros podían ser tanto un salvavidas como un peso. Tenía que encontrar un equilibrio para no perder de vista la razón por la que había comenzado este camino. En un momento de reflexión, me di cuenta de que seguía lidiando con la necesidad de validación externa. Sabía que el verdadero viaje requería entender mis propias valoraciones. Tenía que llegar a la raíz de mis inseguridades. Después del taller, decidí que era momento de un cambio profundo. Inicié un diario donde cada día desnudaba mis emociones, registrando no solo mis éxitos,
sino también mis fracasos. Con cada página, me sentía más ligera. Era un espacio seguro donde podía explorar mi verdad sin juicios. Estaba comenzando a encontrarme de nuevo, sin embargo, el desafío se intensificó al comprobar que mi crecimiento personal era percibido con escepticismo por algunos. La crítica seguía presente, como una sombra persistente. Esa disonancia interna se intensificó, obligándome a cuestionar, ¿qué quería realmente lograr en este viaje? Necesitaba forjar una nueva marca no solo para mí, sino para aquellos que podían resonar con mis palabras. Justo cuando me sentía más alineada, recibí un mensaje inquietante de un antiguo compañero. Su contenido sembró una semilla de pánico. Mi transformación estaba destinada a desmoronarse. ¿Frente a realidades indeseadas? La pregunta se mantenía en el aire, un reto que amenazaba con desbordar mis recientes avances. ¿Sería capaz de sostenerme firmemente en este nuevo camino o las viejas heridas me arrastrarían hacia atrás? La verdad comenzaba a desvelarse ante mí, y estaba decidida a no dar un paso atrás. El eco del mensaje aún resonaba en mi mente mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. La frase del antiguo compañero seguía formando una nube de ansiedad por encima de mis pensamientos. La orden de desalojo se había convertido en un símbolo, un desafío que parecía arrebatarme la estabilidad que había empezado a construir. La idea de perder mi espacio físico me sumía en un mar de inseguridades. Sin embargo, en medio del miedo, una chispa de determinación comenzó a arder. En lugar de cerrar los ojos y esperar que la tormenta pasara, decidí que este desafío podía ser la oportunidad que necesitaba para avanzar. Comencé a investigar mis derechos y las alternativas que tenía para enfrentar esta situación. Hacerlo era una forma de empoderarme, encontrar soluciones prácticas me ayudaba a contrarrestar el temor que me invadía. Cada llamada telefónica, cada consulta que realizaba se convertía en una afirmación de mi voluntad de luchar por mi espacio, tanto físico como emocional. El proceso fue desgastante. No solo lidiaba con la burocracia, sino que también revisaba mis emociones a diario. Con cada nuevo documento, enfrentaba una marejada de recuerdos que subconscientemente había reprimido. Pensamientos sobre mis fracasos pasados se colaban en medio de mi búsqueda de claridad. Sin embargo, era un momento de revelación. Cada doloroso recuerdo era una lección que podía usar como una herramienta en lugar de un lastre. Aprendí que el lugar que me era tan querido también se había convertido en un refugio de autoengaño, y la orden de desalojo simbolizaba, en cierta medida, un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión se convirtió en un aliado inesperado. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo buscaba defender mi hogar, sino que también estaba desafiando mis viejas creencias sobre el fracaso y la vulnerabilidad. La historia que había sido testigo de mis tropiezos ahora comenzaba a alimentar mi narrativa de resiliencia. Mientras las semanas avanzaban, emergió un deseo latente de compartir mi viaje. Las experiencias con el taller y la reciente crisis personal se entrelazaban, y sentí que podía generar algo poderoso de esta amalgama. Comencé a esbozar un nuevo taller, uno que abordaría la conexión entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Quería que otros supieran que, incluso en las circunstancias más desafiantes, había una oportunidad para crecer. Entusiasmada con la idea, lancé el nuevo taller en línea, Reinventarse en la adversidad. La respuesta llegó rápidamente, impactante. La gente se registraba, ansiosa por escuchar. La inseguridad hacía titubear mi pulso, pero también comprendí que cada registro representaba no solo un interés en mi experiencia, sino un reconocimiento de sus propias luchas. La autenticidad seguía siendo la clave. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirme en control, un nuevo mensaje llegó. Esta vez, era de un antiguo mentor que había sido un pilar en mi vida, pero cuya presencia había faltado en este último tramo de mi viaje. Su mensaje contenía una pregunta inquietante: ¿te has enfrentado realmente a lo que abandonaste? La provocación resonó en mi mente como un tambor percutiendo cada vez más fuerte. ¿Realmente había asumido la responsabilidad sobre mi pasado, o estaba eludido sus enseñanzas? La incertidumbre creció, desafiando el camino que había comenzado a construir. Sabía que debía confrontar esta última verdad antes de seguir adelante. Con el campanario de la reflexión sonando con fuerza, me preparaba para un próximo taller. Esta vez las mentes y corazones presentes en la pantalla serían testigos no solo de mi proceso de crecimiento, sino del desmantelamiento de las viejas heridas. Era la hora de desenterrar lo que había ocultado. Con cada palabra que compartiera, mi transformación tendría que hacerse visible. Era el momento de arriesgarse, de abrir una nueva puerta, y lo que había detrás de ella prometía ser tanto aterrador como liberador.
¿Sería capaz de dar este último paso y enfrentar lo que había quedado sin resolver? La inquietud continuaba, pero también la determinación. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Días después, la sala de reuniones en línea comenzó a llenarse con caras conocidas y nuevas. Aquellos que se habían registrado para mi taller, Reinventarse en la adversidad, estaban ansiosos por escuchar, pero más que eso, estaban aquí para conectar. Este espacio que había creado se sentía como un refugio, un lugar donde la vulnerabilidad podía florecer sin miedo al juicio. Me preparé mentalmente, repasando el enfoque que quería adoptar, abrir mi corazón, al mismo tiempo, mantener el control sobre la narrativa. A medida que la sesión avanzaba, empecé a tejer mis propias historias de lucha, la niebla del desalojo, la presión de la burocracia, la angustia de dejar atrás no solo un hogar físico, sino un legado emocional. Cada anécdota era un ladrillo en la construcción de la conexión entre mis experiencias y las de los asistentes. Empecé a notar las miradas empáticas y las interacciones en el chat, las historias paralelas que emergían y resonaban con cada palabra que compartía. Conforme avanzaba la exposición, la tensión que había llevado conmigo comenzó a desvanecerse. La verdad que había temido compartir se transformó en un puente de unidad que acercaba a todos los presentes. Sentí una profunda satisfacción al ver que mis luchas podían ser un faro para otros, dándoles voz a sus propias batallas. La vulnerabilidad ya no se sentía como una carga, sino como una fuerza unificadora. Al final del taller, una avalancha de comentarios positivos surgió. Gente contando cómo mi historia les había tocado, cuán reflejadas se sentían en la lucha por su propia estabilidad. Había provocado algo que iba más allá de lo personal. Habíamos creado un espacio de empatía y conexión. La adrenalina que me invadió al cerrar la sesión fue inigualable. Por primera vez, no solo estaba hablando de mí, estaba articulando una visión colectiva de superación, una comunidad de resiliencia. Sin embargo, en medio de este éxito creciente, apareció un eco persistente, la sensación de que seguiría enfrentando la orden de desalojo. Pero esta vez, en lugar de sentirme derrotado, veía ante mí una oportunidad. Considerando las emociones que había compartido, decidí que era el momento de actuar no solo con retórica, sino con estrategias concretas. Utilicé la fuerza del apoyo generado en el taller para armar un grupo de acción. Convocando a aquellos que sintieron mi historia en sus corazones, todos nos unimos para enfrentar el desafío legal que me acechaba. Juntos empezamos a recolectar información, asesoramientos legales gratuitos y espacios comunitarios que pudieran ayudarme. El miedo que había dominado mi mente se transformó en motivación. No estaba solo, y eso me dio un nuevo sentido de propósito. La reunión con el abogado final llegó y, esta vez, me sentía respaldado. Presenté mi caso con una claridad que nunca había tenido antes, articulando mis esfuerzos y la comunidad que había convocado a mi alrededor. La transformación de mi lucha personal se manifestó en un espíritu colectivo y ese sentido de pertenencia amplificó mi voz. El resultado fue sorprendentemente alentador. El abogado, impulsado por las gestiones de mi comunidad, logró establecer un diálogo con los otros grupos interesados en la propiedad. Juntos encontramos una solución viable que no solo me permitía quedarme en mi hogar, sino que también aseguraba que mis raíces no se perdieran en la inestabilidad de las circunstancias. Mi confianza se solidificó y lo que una vez había sido motivo de ansiedad se convirtió en un testimonio de perseverancia. La lucha por un espacio físico tuvo un impacto positivo en mi desarrollo personal, demostrando que cada desafío tiene la capacidad de robustecer nuestro crecimiento. Además, entendí que mi historia había sido también un catalizador para inspirar a otros a hablar sobre sus propias batallas. Con la resolución del conflicto personal finalmente lograda, sentí que todo lo que había vivido era parte del proceso de transformación hacia un nuevo yo. La resiliencia ahora era el marco con el cual veía el mundo, un testimonio diurno de que la adversidad puede ser la madre del progreso. Este capítulo cerraba no solo con la seguridad de un hogar, sino con una versión renovada de mí mismo, un hombre que había aprendido que no se necesita enfrentarse solo a las tormentas. El viaje había sido repleto de aprendizaje, pero la esencia de lo que había logrado se fundamentó en el entendimiento de que, unidos como comunidad, somos capaces de transformar cualquier imposibilidad en realidad. El viaje de la transformación está lejos de culminar. Es un proceso constante de evolución y crecimiento, y estoy aquí para afrontarlo. Mi meta es continuar compartiendo mi viaje, inspirando a otros a encontrar su voz y su propio camino en la adversidad. Ahora sé que cada paso dado en este camino para proteger mi hogar es también un paso hacia el futuro que deseo construir, así que, queridos amigos, los invito a unirse a este viaje, a compartir sus historias y juntos transformar cada desafío en una oportunidad.
No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y si aún no lo han hecho, necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo.